Han pasado 6 años desde que perdí la mitad. En realidad, el 96% sería más preciso. Eso fue en marzo de 2013. Mi empresa sobrevivió a la gran recesión por un pelo. Pero el ataque de flanqueo de mi futura ex esposa resultó demasiado para Octavian Orlov, Inc. Ese era el nombre de la empresa que construí desde cero y que ya no existe. Mi nombre es Daniel Orlov, por cierto. Octavian se convirtió en parte del nombre porque soy un gran aficionado a la historia. También pensé que la doble O sonaba bien como acrónimo. Mis padres emigraron a los Estados Unidos desde Europa del Este antes del colapso de la Unión Soviética. Tenía 7 años en ese momento. Mi hermano tenía 5 años y mi mamá estaba embarazada de mi hermana. Mis padres vinieron a los Estados Unidos con una visa de turista con menos de $5,000 para brindarnos a mí y a mis hermanos más oportunidades y la oportunidad de una vida mejor. No conocían el idioma y no tenían familiares ni amigos aquí, pero eso no los desanimó. Sintieron que estaban inmovilizados y corrieron un gran riesgo. Al mudarse a los Estados Unidos, quemaron todos los puentes hacia su pasado y relativa seguridad. Vengo de una familia de tomadores de riesgos. Tuvimos muchos años de dificultades financieras y dificultades. Durante varios años, no recibimos regalos de cumpleaños y Navidad. Cada mañana, veía a mis padres levantarse e irse a trabajar, a mi padre regresar tarde en la noche y a mi madre a mitad del día. En casa, ambos eran personas bien educadas con profesiones relativamente privilegiadas. Mi padre era ingeniero civil y mi madre doctora. Sus títulos y certificados no tenían ningún valor aquí, por lo que estaban felices de aceptar cualquier trabajo para apoyarnos. Que no recibimos regalos no era del todo cierto. La primera Navidad, mi hermano y yo recibimos una barra de chocolate. Nunca lo olvidaré, probablemente hasta el día en que muera. Estaba desconsolado de que fuéramos tan pobres. Otra cosa que nunca olvidaré es la vergüenza de ser pobre y diferente. En el pueblo donde crecimos, había 2 escuelas intermedias y una secundaria, por lo que los niños de familias pobres asistían a las mismas clases que los niños que me parecían ricos en ese momento. En realidad, probablemente eran de clase media y media alta en el mejor de los casos, con algunos niños de familias que hoy llamaría más privilegiadas. Todavía recuerdo a otros niños burlándose de mí y de mis hermanos por vestir primero ropa extraña, de Europa del Este, y luego por usar cosas sacadas de la tienda Goodwill. Me avergonzaba donde vivía en ese apartamento pequeño y estrecho, así que nunca invité a ninguno de los niños a visitar o ir a sus casas por temor a tener que corresponder más tarde. Temía el ¿qué hiciste de vacaciones? Preguntas. Después de las vacaciones de verano y Navidad, no tenía historias sobre a dónde viajamos, qué cosas geniales vimos e hicimos para compartir con la clase como lo hicieron los otros niños. Aunque era una muy buena estudiante y me encantaba ir a la escuela y aprender, abandoné la escuela a los 15 años para ayudar a mantener a mi familia empobrecida. A los 17 años, había comenzado mi primer negocio y ganaba más que los ingresos combinados de mis padres. A partir de ese momento, me convertí en el principal sostén de mi familia. A la edad de 22 años, había fundado Octavian Orlov. A los 25 años, me casé y tuve mi primer hijo. Para entonces, había terminado de pagar la educación universitaria de mi hermano. Se graduó con honores con un título en ingeniería mecánica. También acababa de empezar a pagar la educación universitaria de mi hermana. Pasaron 7 años hasta que obtuvo su título de Juris Doctor en una de las 20 mejores facultades de Derecho. Conocí a Andrea cuando vino a trabajar para mí. Tenía 18 años, acababa de terminar la escuela secundaria y no tenía mucha experiencia laboral más que trabajos a tiempo parcial. Parecía una inmigrante en dificultades financieras, solo que solo ella y su madre formaban parte de la familia. Su padre, un bebedor empedernido, los había abandonado cuando ella tenía solo 6 años. Cuando aplicó a 00, luchó por encontrar un trabajo significativo y trabajaba como anfitriona en un restaurante por un salario mínimo.
Cuando la contraté, no estaba sobrecalificada para el puesto, pero estaba imbuida de sus antecedentes e historia y quería darle la oportunidad de mejorar. Ella era inteligente y trabajadora y le fue muy bien hasta que dejó de trabajar cuando quedó embarazada de nuestro hijo, David. Me adelanté con esa última frase, ¿no? Sí, salimos, nos enamoramos y nos casamos. No era rico, pero me iba bien. Para entonces, sin embargo, tenía muchas obligaciones financieras. Mi padre quedó discapacitado y yo proporcioné todos los ingresos de mis padres, excepto el seguro de discapacidad de mi padre. Cuando Andrea quedó embarazada, todavía estaba pagando la matrícula universitaria de mi hermana con 3 familias para mantener un negocio incipiente y bastante nuevo que requería que pusiera tantas ganancias en él como pudiera. Todavía no estábamos en la calle fácil. Nos iba bien, especialmente por nuestra edad y orígenes humildes. Avancemos 10 años hasta principios de 2013. Mi empresa ya estaba bastante establecida. En casi todos los sentidos significativos, habíamos logrado el sueño americano. O había sobrevivido a los primeros 5 años cuando más del 80% de las empresas fracasaban, y había sobrevivido a la gran recesión cuando muchos de mis competidores habían fracasado. A principios de enero, mi director financiero y yo estimamos que la empresa valía, según una estimación conservadora, $50 millones. Una semana después, supe que Andrea me estaba engañando. En el momento en que me enteré de la infidelidad de Andrea, finalmente comencé a sentir que todo había salido bien. Viniendo de un entorno de privación, tímida de sentirme diferente de las personas con las que crecí, finalmente comencé a sentirme segura y sentí que pertenecía. Tenía una hermosa esposa a quien adoraba, 2 hijos maravillosos a quienes amaba más que a la vida misma. Nuestra hija Sofía nació 2 años después que David, padres que estaban muy orgullosos de mí y se preocupaban por mí, y 2 hermanos que eran bastante exitosos y exitosos. Habíamos recorrido un largo camino desde ese pequeño apartamento de una habitación en Euclid Street. Una declaración de guerra hacia fines del año anterior, comencé a sentir que algo andaba mal con Andrea. Ella siempre había estado ahí para mí y para los niños, pero últimamente parecía distraída. Cada vez veía más a los niños solos los fines de semana, lo que no me molestaba porque cada vez que tenía tiempo libre del trabajo, trataba de pasar con mi familia. Entonces, cuando me dijo que necesitaba tiempo para ella y que quería salir, no hice preguntas y estaba feliz de quedarme con los niños para darle a Andrea algo de tiempo para ella. Me di cuenta demasiado tarde de que esto era parte del problema. Así que contraté a un investigador privado y, a mediados de enero, tenían listo un informe. Su nombre era Tom Jeffries. Era dueño de un restaurante pequeño y caro a pocos kilómetros de mi casa. Andrea, los niños y yo solíamos ir allí regularmente, pero no habíamos estado allí en meses. Como Andrea hacía reservaciones la mayor parte del tiempo y elegía dónde comíamos, adiviné por qué dejamos de ir allí. Había conocido al imbécil un par de veces cuando actuó como anfitrión y entró a ver a los clientes. Lo recuerdo siendo un chico muy guapo, suave y encantador. También solían hacer ejercicio en el mismo gimnasio y aparentemente hacen ejercicio juntos regularmente en estos días. Ama de casa rica y aburrida con hijos que ya están en la escuela entabla una relación con un imbécil con un horario flexible que puede ir y venir a su antojo. Teníamos una ama de llaves que se encargaba de la casa y de cocinar, así que Andrea también tenía mucho tiempo libre. Desde que los niños estaban en la escuela, Andrea había estado tomando clases en el colegio comunitario local de vez en cuando durante los últimos años. Pensé que tenía mucho para mantenerla ocupada tal como estaba. Obviamente, necesitaba más distracciones. Tenían cintas de video y audio para probarlo todo. Mientras leía el informe, me sentí entumecida y con náuseas. Justo cuando pensaba que no podía empeorar, lo hizo. Mientras ella y su amante se sentaban en un restaurante, no los dos de él. Los detectives que estaban sentados en una mesa vecina lograron grabar una conversación que jugaría un papel importante en lo que sucedería a corto y largo plazo.
Andrea no solo estaba teniendo un romance aleatorio y sin sentido. Estaba planeando dejarme, llevarse la mitad de todo lo que había construido, y mudarse con su amante y los niños. Todo este tiempo, sospechaba que Andrea podría estar teniendo una aventura. Pero por alguna razón, nunca consideré que ella quisiera dejarme por su amante. Cuando me di cuenta por primera vez de que el informe confirmaba mis sospechas, aún no había pensado en que este fuera el fin de mi familia. Supongo que daba por sentado que Andrea y yo éramos para siempre. Tal vez mi mente estaba perturbada en ese momento, y aún asumía que la familia y la vida que tanto amaba continuarían en el futuro. Aunque la revelación había ocurrido apenas unos minutos antes. No solo aún no había considerado dejar a Andrea, sino que por alguna razón, mi mente aún no había contemplado la posibilidad de que Andrea quisiera dejarme a mí también. Pensé que sería difícil por un tiempo, pero le diría a Andrea sobre su aventura, y ella dejaría inmediatamente de ver a otro hombre. Encontraríamos una manera de seguir viviendo juntos como pareja y como familia. Pero al leer la transcripción de esa conversación en el restaurante, me di cuenta de que para Andrea, esto no era solo un trabajo secundario que podría abandonar fácilmente y regresar a mí con disculpas y remordimientos. Parecía querer estar en un equipo nuevo, y yo ya no formaba parte de sus planes futuros. Discutieron muchas cosas en esa conversación. Aparentemente, su tiempo privado tras puertas cerradas era demasiado precioso y estaba destinado a ser divertido. Planificar y tramar se debía hacer entre medias. Este almuerzo parecía ser uno de esos descansos. Además de que Andrea iba a dejarme y llevarse a los niños, ella y su amante planeaban hacer que vendiera la empresa para que ella obtuviera su parte de su valor o hacer que yo tomara un préstamo para recomprarla. Andrea aseguró al idiota que no había manera de que quisiera perder la empresa, así que simplemente tomaría un préstamo para pagarle. Él estuvo de acuerdo en que sería la forma más rápida y limpia de todos modos. Bastardo. Le recordó no olvidarse de la mitad de nuestros activos personales, la pensión alimenticia y la pensión alimenticia. Parece que Tom Jeffries había encontrado su plan de jubilación, y Andrea era eso. Yo solo era un tonto que iba a financiar su futuro, pero me encontré excluido de la fiesta misma. La conversación pasó a un área que tuve que leer varias veces para entender completamente de qué estaban hablando. Básicamente, la esencia de esta parte de su conversación fue que el abogado de divorcios que Tom había encontrado convencería al juez en la presentación inicial del divorcio de que era muy probable que yo trasladara los activos de la empresa al extranjero, por lo que todas las cuentas de la empresa debían congelarse. Esto implicaba mucho riesgo para mí porque mi empresa estaba haciendo negocios internacionales, y tenía cuentas bancarias internacionales que mantenían fondos en monedas locales que recibían ingresos de ventas en el extranjero y hacían pagos a proveedores extranjeros en sus propias monedas. Era más rentable mantener los fondos en la moneda local en lugar de pagar el doble por convertir a dólares estadounidenses y luego volver a la moneda local. Descubrir esta información fue una mina de oro. Aún tenía tiempo para detener esta acción. Antes incluso de terminar el informe, llamé y programé una cita con Sam Darling, mi abogado de negocios. Él inmediatamente organizó una cita para mí. Agradecí al investigador privado, les dije que se mantuvieran al tanto del caso y que hicieran todo lo posible por transmitirme tanta información de su conversación como fuera posible. Los investigadores privados me dijeron que no podían escuchar sus conversaciones privadas, especialmente las entre mi esposa y sus abogados. No arriesgarían su licencia por mí. Habían logrado grabar esta conversación. Dado que tuvo lugar en un lugar público, se podría argumentar que cualquiera en las cercanías pudo haber escuchado. Sin embargo, el principal investigador privado me dijo que siempre podía poner un dispositivo de escucha en el teléfono de mi esposa y escuchar las conversaciones por mi cuenta, sin necesidad de su intervención. Me dijo qué aplicación usar y cómo hacerlo. Les agradecí y salí de la oficina para hacer una cita con un abogado. Andrea no solo estaba engañándome y planeando dejarme. Estaba planeando declararme la guerra. Planeaba destruir y arrebatarme todo lo que había construido y todo lo que apreciaba. Lo primero era lo primero.
Desde hacía tiempo había aprendido a descomponer lo que necesitaba hacer en piezas más pequeñas y manejables y ocuparme de lo más importante y urgente primero. Y lo más importante era detener el congelamiento de los activos de la empresa. Los matones no se daban cuenta de que si lograban que un juez aprobara el congelamiento de las cuentas de la empresa, no quedaría nada para dividir del negocio. Davolo estaría fuera del negocio. Tenía proveedores, vendedores, empleados y otras facturas que pagar. Más del 90% de los ingresos se destinaban a cubrir gastos. La empresa necesitaba un flujo constante de efectivo para mantenerse a flote. Esto es lo que pasa cuando una ama de casa aburrida sin experiencia empresarial y un idiota que claramente pasaba más tiempo en la cocina que en la sala de juntas se unen. Esperaba que al menos su abogado sí, en este punto estaba pensando en ellos, no en ella. ¿No era eso estúpido? Me apresuré a la oficina de abogados de Sam, y al parecer él había dado instrucciones a la recepcionista porque inmediatamente me condujo a su despacho. Le conté brevemente todo lo que había descubierto. Durante la mañana, él levantó la mirada de sus notas e interrumpió mi relato. Voy a ver si Bob o George están ocupados. Ambos son abogados de divorcio, y creo que necesitamos uno de ellos en esta conversación, dijo. Con esas palabras, se fue y regresó con George. Después de una breve introducción, George se sentó y Sam le transmitió la información, y yo corregí o añadí algunas cosas. Mientras Sam seguía transmitiendo la información a George, yo repasaba mentalmente cada posible escenario para mi matrimonio y mi empresa. Después de llegar a alguna especie de decisión, interrumpí a Sam a mitad de camino. Como sea. Déjalos hacerlo, dije. Ambos se volvieron hacia mí con una mirada sorprendida en sus rostros, y Sam me preguntó, ¿dejar que hagan qué? Lo que quieran hacer, déjenlos hacerlo, respondí. Con esas palabras, me puse de pie y les estreché la mano. Como ambos aún estaban desconcertados por lo que acababa de suceder, les dije, lo siento, chicos, por hacerles perder su tiempo. Tengo un par de llamadas muy importantes que hacer. Sam, te enviaré un cheque por unos cientos de miles como anticipo, solo por si acaso lo necesito. Espero no necesitarlo, pero quiero que la empresa tenga el dinero en caso de que. Sam, mantendré contacto contigo. George, es un placer conocerte, pero no creo que te necesite aún. Si algo cambia, me pondré en contacto. Siendo un fanático de la historia militar, pensé en el movimiento de suministros a múltiples ubicaciones en caso de que el depósito principal de suministros estuviera amenazado. Los 300,000 pesos que acabé enviando a Sam como pago inicial eran por si Andrea declaraba la guerra y yo necesitaba defenderme. Con estas palabras, salí de su oficina y regresé a la mía. La primera llamada telefónica que hice fue a Alec Ponas. Tomando riesgos y jugando al avestruz. Durante la mayor parte de mi vida, he sido un tomador de riesgos, y en su mayor parte, he creído en la bondad de las personas. Tenía que poner a prueba la bondad de dos personas, y estaba dispuesto a correr serios riesgos. Una familia de inmigrantes y había dejado la escuela temprano para ayudarlos. Ahora él estaba, entre otras cosas, en el negocio de poner al día a la gente adinerada. Hace unos años, lo presentaron en una fiesta John Dalton, un empresario retirado muy adinerado. John tenía una alta opinión de Alex y me lo presentó con el mismo orgullo que un padre presenta a su hijo favorito. John mencionó que pensaba que Alex lograría mucho y que era un hombre que conseguía cosas para personas como John y yo. Pero me aseguró que Alex era más que eso y que algún día sería más exitoso que él. Altos elogios de alguien como John. Pero en ese momento, no entendía cómo Alex podría ser utilizado, aunque me cayó bien de inmediato. Era amigable, ingenioso y muy carismático. Recuerdo que en ese momento pensé que no solo Alex podría vender hielo a los esquimales, sino que probablemente podría convencerlos de que lo hicieran primero para él. El año pasado, me encontré con Alex nuevamente en una convención de la industria en Las Vegas. Tenía un stand con él y algunas modelos atractivas. Supongo que como a todos, las hermosas mujeres con vestidos ajustados y reveladores captaron mi atención,
y fui a ver de qué se trataba todo. Me enteré de que era un contratista independiente que trabajaba con mi competidor para atraer grandes clientes a cambio de comisiones. Unos meses después de la convención, en octubre, Alex me contactó con una oferta para hacer por 00 lo que estaba haciendo para mi competidor. Me dijo que el competidor con el que trabajaba le debía más de 1 millón en comisiones y estaban tratando de subvalorar su acuerdo. Aparentemente, Alex había tenido mucho más éxito del que habían anticipado y estaban tratando de renegociar su acuerdo después del hecho. Esto fue muy miope por parte de ellos, sabiendo lo exitoso que había sido Alex atrayendo grandes compradores para ellos en la convención. Me invitó a una fiesta que estaba organizando en una de las suites del hotel. Había varias mujeres hermosas mezclándose con algunos invitados. Los invitados eran todos hombres de mi industria. Me presentó a una de las chicas y luego se fue. Ahora, sabiendo lo que mi esposa estaba haciendo, lamento no haber intentado seducirla, si es que incluso era necesario. En lugar de eso, después de hablar con ella durante unos 10 minutos, decidí socializar con los otros invitados y acabé marchándome bastante temprano. No había aceptado la propuesta de Alex el pasado octubre. Durante nuestro tiempo juntos, sentí que llegué a conocerlo bastante bien, y había cosas que admirar y me gustaban de él. Sin embargo, también había cosas que me preocupaban. Era obvio que era muy inteligente, pensaba de manera innovadora, tenía la energía de 10 hombres y era un vendedor extremadamente talentoso. Por otro lado, me preocupaba un poco cómo conseguía clientes. No sabía nada con certeza, pero me sentía un poco incómodo de llevar mi empresa hacia él y que todo se volviera en mi contra. Al final, llamé a Alex y acordamos que vendría a las 10 de la mañana al día siguiente. La siguiente persona a la que llamé fue John Dalton. John tenía 70 y tantos años. Era un empresario muy exitoso con el que tenía la suerte de ser amigo, y tenía más dinero que Dios. También era un hombre que parecía simpatizar mucho con Alex y se convirtió en una especie de mentor para él. Tenía mucho de qué hablar con John también. Poco después de las 7 de la tarde, entré en mi casa con la firme intención de hacerme el avestruz. La única oportunidad que teníamos era que mi esposa se diera cuenta de su error y volviera voluntariamente conmigo. Andrea reconoció mi llegada a casa, pero fue un reconocimiento apresurado desde la cocina de que la cena estaría lista en unos minutos. Ahora que sabía qué buscar, me di cuenta de que físicamente estaba allí para mí, pero al menos cuando se trataba de mí, solo estaba haciendo sus quehaceres. Me preguntaba si todavía había esperanza para nosotros. ¿O acaso yo era solo un optimista ingenuo? ¿Tocar el violín mientras se quema el 00? Bueno, la apuesta número 1 no se materializó. El miércoles 13 de febrero, fui notificado en la oficina. La sincronización fue interesante. Durante el último mes había estado tratando de recuperar a mi esposa, pero solo obtuve una respuesta tibia de ella. A lo sumo, supongo que encontró repugnante la idea de pasar otro día de San Valentín conmigo. Debe haber tenido planes conflictivos para la cena de la próxima noche. Obviamente, ella canceló su cita conmigo. Revisé la documentación y verifiqué que el paquete incluía una orden judicial que congelaba todas las cuentas de 00. La orden establecía que habría una audiencia ante un juez en 30 días, momento en el cual el congelamiento podría levantarse y discutirse otros asuntos. Además, se me ordenó proporcionar a la otra parte una larga lista de documentos financieros que habían solicitado. Curiosamente, no impusieron ningún congelamiento en ninguna de nuestras cuentas personales. Supongo que como Andrea tenía acceso a todas esas cuentas, no vieron necesario hacerlo. Bueno, ahora sabía 2 cosas. Primero, realmente había perdido a mi esposa. Y segundo, habían contratado a un abogado de divorcios incompetente con más chutzpe que conocimientos comerciales. El fuego se había encendido y era hora de ver arder el 00. Convocé una reunión con el consejero general, el director de operaciones y el director financiero.
Hasta ahora, no estaban al tanto de mis problemas matrimoniales ni de la acción financiera que mi esposa y su amante planeaban tomar en mi contra. Era hora de ponerlos al día. Les expliqué todo a mis principales directivos. Ion, el abogado, pidió ver los documentos. Mi director financiero dijo que no podríamos sobrevivir 30 días sin acceso a las cuentas, que nadie nos daría un préstamo en estas circunstancias, que ya habíamos enviado los cheques de nómina y autorizado pagos electrónicos a aquellos empleados que querían recibir sus salarios. Así, los fondos serían retirados de la cuenta corriente de Zero al día siguiente y recibidos por los empleados el día 15. También hicimos pagos a proveedores que eventualmente serán cancelados y que tenemos muchos más pagos por hacer a proveedores y suministradores en los próximos 30 días. Mi director de operaciones dijo que tal vez podamos explicar la situación a los empleados y que acepten un pagaré hasta que salgamos de este lío. Necesitamos explicar la situación a los proveedores y esperar que continúen suministrándonos durante el periodo interino. Mi consejero general agregó que necesitamos tratar de obtener una audiencia judicial de emergencia para que el juez conceda una suspensión de la orden de congelación de las cuentas de Zero. Escuché a los tres y les dije que necesitaba pensar en qué hacer. Le dije al director financiero que trataría de encontrar fondos para pagar los cheques pendientes, pero tal vez tenga que despedir empleados temporalmente hasta que, con suerte, se resuelva este lío. Le pregunté a mi abogado cuánto tiempo pensaba que llevaría la audiencia de emergencia. Eso pareció desanimarlo un poco, pero dijo que probablemente llevaría al menos un par de semanas, si no más. Luego mencioné que casi era igual que una audiencia automática, a lo que él estuvo de acuerdo. Señalé que es importante que la audiencia sea ante el mismo juez que tomó la decisión original, y que él podría no ser el asignado para la audiencia de emergencia. Él estuvo de acuerdo en que eso era una posibilidad. Luego me dirigí al director de operaciones y le dije que tal vez tengamos que reducir la actividad hasta que este lío pase, pero que me diera tiempo para pensarlo y le avisaría. El director de operaciones me dijo que si no podemos abastecer a nuestros clientes, irán a nuestros competidores. Tenemos que mantener los suministros de alguna manera. Le dije que era consciente de esto. Luego, para su sorpresa, terminé abruptamente la reunión y dije que nos volveríamos a reunir a la mañana siguiente. Todo fue en vano. Ya había decidido que dejaría que el 00 se quemara si mi esposa encendía un fósforo. Sin embargo, necesitaba fingir que intentaba salvar una empresa que no tenía intención de salvar. No regresé a casa esa noche. Simplemente le envié un mensaje a Andrea diciendo que no iba a volver a casa, pidiéndole que cuidara de los niños y avisándole que estaba muy ocupado y no los vería durante 1 o 2 semanas. Ella solo respondió con un «ok». Ambos sabíamos lo que estaba pasando. No había nada más que decir. Los niños significaban el mundo para mí, y sabía que Andrea cuidaría bien de ellos. Eso era algo en lo que no me preocupaba. Tenía un fuego al que arrojar un acelerante, pero al mismo tiempo sentía que lo estaba apagando. Durante el próximo mes o 2, sería un incendiario muy ocupado y al mismo tiempo jugaría al bombero. Mantenerme ocupado y enfocado me ayudó a reprimir las emociones oscuras y profundas que querían salir, sentimientos de traición, profunda tristeza, ira y pérdida. Habría tiempo para eso más adelante. Durante los siguientes 20 días, despedimos empleados, contactamos a nuestros proveedores y clientes para informarles de la situación y que teníamos la intención de seguir operando y ser pacientes. Muchos nos dijeron que harían lo posible, pero necesitaban que se entregaran los productos. Éramos solo un engranaje en la cadena, y si no entregábamos nuestros productos, sus propios trabajadores se quedarían inactivos. No podrían entregar productos a sus clientes ni cumplir con sus plazos. Mi esposa, su amante y el idiota que contrataron han dejado a muchas empresas dando tumbos tratando de lidiar con el desastre que crearon. 3 personas que nunca han producido nada de valor real en sus vidas han dejado a los fabricantes y constructores de nuestra sociedad dando tumbos para apagar los incendios que han comenzado.
mientras quería parecer que también estaba intentando apagar el fuego, en realidad estaba haciendo todo lo posible para asegurarme de que todo se quemara en el momento oportuno. Zero había crecido rápidamente en los últimos 10 años, y aunque destinaba generosamente dinero en nuestras cuentas personales para que mi esposa lo gastara en la casa, los niños y ella misma, y para dárselo a sus padres, reinvertía la mayor parte de las ganancias en el negocio. Probablemente eso jugó un papel importante en que mi esposa y su equipo decidieran apropiarse de los activos de la empresa. Curiosamente, mi esposa solo retiró alrededor de 50,000 pesos de nuestra cuenta de ahorros en Chase y dejó el resto del dinero intacto en las cuentas corriente y de ahorros. Tampoco tocó nada en los fondos mutuos. Al parecer, su abogado no quería que pareciera que actuaba de mala fe. Había casi 2 millones en todas las cuentas que retiré, todo excepto 100,000 pesos, y usé esos fondos para pagar a los empleados, los seguros de salud y el resto de las obligaciones de la empresa en la medida que pude. Un hombre de negocio siempre tiene acceso a líneas de crédito que pueda necesitar. Tenía una línea de crédito personal con un banco por $1 millón y otra de 750,000 pesos asegurada por una casa. Solicité esos fondos y los utilicé para pagar el resto de mis cuentas tanto como pude. Después de todo, un empresario consciente siempre paga sus deudas. Sabía que un pago parcial no les ayudaría a hacer préstamos futuros para nosotros. Todos dejaron claro que tenían que pagar primero antes de que pudieran suministrarnos bienes en el futuro. No estaba arrojando dinero al fuego esperando a pagarlo. Supongo que no tocaba el violín mientras el dávolo se quemaba. Estaba arrojando todo lo de valor que poseíamos al fuego para que todo se quemara con él. Aunque no tenía intención de salvar a Zero, necesitaba testigos que confirmaran que había hecho todo lo posible para mantener la empresa a flote. 22 días después de que me entregaran los papeles de divorcio, decidí que era hora de contratar a un abogado de divorcios. Después de todo, estaba demasiado ocupado intentando salvar mi empresa. Escudriñé las páginas amarillas y revisé la lista de abogados de divorcios, verificando cada nombre en el sitio web de la Asociación Americana de Abogados para ver cuántos años tenían y en qué escuela de derecho se había graduado de. Cuando encontré a uno que se había graduado hace apenas 2 años y asistió a una pequeña escuela de derecho local que apenas había recibido acreditación, supe que había encontrado a mi hombre. Solo tenía una tarea que cumplir, y esperaba que no la arruinara. Pero incluso si lo hiciera, aún serviría a mi propósito. Lo llamé y le dije que me habían entregado los papeles de divorcio hace 3 semanas. La audiencia está programada para dentro de poco más de una semana, pero no estoy listo para ella. Necesito que obtenga una prórroga y que me reúna con él en 1 semana o 2 cuando tenga tiempo libre para hablar sobre el divorcio con él. Le dije que le enviaría una copia de los documentos de divorcio de inmediato, junto con un prepago de Messenger 5,000 por mensajero. Me agradeció por mi negocio y nos separamos, programando una reunión en 10 días. No tenía la menor intención de cumplir con ese plazo. Algunos detalles bastante importantes que se han omitido por ahora. Lo primero que hicimos Andrea y yo fue firmar un acuerdo prenupcial antes de la boda. Desafortunadamente, no especificó cuánto recibiría en caso de divorcio. Cuando nos casamos, no me importaba eso. Me preocupaba el tema del control. Aunque era muy optimista de que algún día tendría mucho éxito, quería compartirlo con mi esposa, incluso si el matrimonio resultaba ser un fracaso. Más importante aún, quería contraer matrimonio de buena fe. Me pareció que un acuerdo prenupcial para dividir los activos en caso de divorcio arrojaría nubes oscuras sobre nuestro matrimonio. Aunque había fundado Zero antes de conocer a Andrea, la mayor parte de su valor actual se obtuvo en los años posteriores a que nos casáramos. Por lo tanto, ella habría tenido derechos legales para aumentar el valor de la empresa desde el día de nuestra boda hasta hoy. En California, donde existe la propiedad comunitaria, ella habría tenido derecho a la mitad de ese aumento. Al celebrar el acuerdo prenupcial, me preocupaba tener total discreción y dirigir la empresa como mejor me pareciera.
Por lo tanto, en el acuerdo prenupcial, Andrea me dio total discreción para dirigir la empresa sin ninguna interferencia de ella. La segunda parte excluida en este momento son mis negociaciones con Alex Panas y John Dalton. En una reunión con Alex en enero, discutimos incorporarlo a la empresa. Elaboré un plan de pago para él basado en el volumen de producción. Esto le permitiría recibir un porcentaje más alto que las comisiones que recibía de mi competidor, aún más generoso si se considera que la otra empresa a la que estaba refiriendo clientes estaba retrasando el pago completo. Además, recibió un generoso pago residual por el negocio referido durante la vigencia del contrato. La estructura de comisiones que estaba utilizando actualmente proporcionaba un porcentaje del negocio durante el primer año calendario. Solo cuando presenté a Alex por primera vez, le expliqué que Alex era mi segundo mayor riesgo. El primero era que mi esposa volviera a mí y no siguiera adelante con el divorcio. Hasta ahora, el acuerdo que había hecho con Alex no suponía un riesgo significativo. El riesgo era el acuerdo paralelo que había hecho con Alex y si podía confiar plenamente en Alex. Por un lado, Alex era un tramposo en serie. Había estado casado durante varios años, y estaba seguro de que se había estado divirtiendo con varias de sus modelos y probablemente con algunas chicas más. Era lo suficientemente guapo, pero no el chico más guapo del mundo. Pero era extremadamente carismático, tenía el don de la palabra y las mujeres se sentían atraídas por él. Me pareció que él provenía de una cultura en la que los hombres pensaban que tenías una esposa que era la madre de tus hijos y que tenías amantes de lado. Por otro lado, todas las personas con las que hablé y todas las que hicieron negocios con él, con las que hablamos, y lo investigué a fondo cuando hablamos de que se uniera a bordo en octubre, me dijeron que era un hombre de su palabra. Podrías hacer negocios con él sobre la base de un apretón de manos y esperar que cumpla con su parte del trato. En realidad, eso era parte de su problema con mi competidor, que no le pagaba. Alex asumió que el dueño de la empresa era una persona como él, y su acuerdo se selló con un apretón de manos. No tenían un contrato formal escrito y firmado que detallara todos los detalles. Entonces, aunque el acuerdo anterior era un contrato formal firmado por los dos, hice un segundo acuerdo con Alex que solo se finalizó con un apretón de manos. Le expliqué lo que mi esposa y su amante estaban planeando. Fue interesante verlo lamentarse por el hecho de que mi esposa me estuviera engañando mientras él mismo era un mujeriego. Me pregunté si él negaba lo que estaba haciendo o si tenía un estándar para las esposas y otro para los maridos. Al final, el segundo acuerdo fue que si mi esposa encendía un fósforo, le dejaría quemarla doble o hasta los cimientos. Cuando me parezca que todo está perdido y que es imposible salvar la empresa, se la venderé a él y los activos restantes. John Dalton ya acordó apoyar financieramente la compra de mi empresa y proporcionaría liquidez para la nueva empresa inyectándole los fondos necesarios. Me pagarían $2 millones por 00, que era aproximadamente el 4% del valor de la compañía que habíamos evaluado recientemente. Los ejecutivos de Davo lo pudieron atestiguar honestamente que había hecho todo lo posible para salvar la empresa, pero no había esperanza. Como la fábrica estaba inactiva, nuestros proveedores no estaban dispuestos a enviarnos nuevos productos y habíamos perdido demasiados clientes frente a la competencia. Alex y John me pagaban el valor de liquidación de la empresa. Según los términos del acuerdo, los fondos en las cuentas de Zero debían destinarse a compensar a los empleados por el tiempo que fueron despedidos. De todos modos, los proveedores y otros deudores acreedores tenían el derecho de tanteo sobre los activos de la empresa, y yo, como accionista, era uno de los últimos en la fila. Aunque la empresa no se había declarado formalmente en quiebra, estar en desacuerdo con los términos que John y Alex habían establecido, que en realidad eran mis términos, habría llevado a la empresa a la quiebra. Además, debía continuar trabajando para la nueva compañía durante 6 meses para ayudar a Alex a hacer la transición al nuevo propietario mayoritario y CEO sin paga. Esto fue parte de los $2 millones que recibí. La parte en la que tenía que confiar en Alex y John era que yo sería el propietario secreto del 50% de la empresa, con un 30% para Alex y el 20% restante para John.
pero sobre el papel, Alex poseería el 80% y John obtendría el 20% restante. Y eso es exactamente lo que hicimos. Exacto. 47 días después de que nos entregaran los papeles del divorcio, Davolo dejó de existir. Alex era de ascendencia griega y nombramos a la nueva empresa Odysseus Enterprises. Pensamos que era apropiado debido a la inteligencia, la aventura y la inclinación por el riesgo de Odiseo. Resultó por accidente que Odiseo fue quien inventó el caballo de Troya. ¡Idiota! Otro dato que extrañé fue el imbécil. El imbécil nos había visto a mis hijos, a Andrea y a mí. Todos éramos clientes habituales en su restaurante. No solo sabía que Andrea estaba casada, sino que tenía 2 hijos pequeños. Él no era un compañero de trabajo que trabajaba con Andrea 40 horas a la semana y en algún lugar allí se unieron y se enamoraron el uno del otro. Conoció al esposo de Andreas, a mí y a los hijos y aún así decidió seducirla y separar a los padres de mis hijos. Si no hubiera tenido la intención específica de crear esta oportunidad, es poco probable que la hubiera confrontado en el gimnasio. Tenía la intención de seducirla. Independientemente de cómo terminamos conociéndonos Andrea y yo, había decidido en enero que el imbécil pagaría por su intrusión. Entonces, después de solidificar un acuerdo no escrito con Alex y John en enero, fui a Seanix. Sean fue un comercializador externo independiente cuyo servicio se ha utilizado durante los últimos 7 años. Él manejó principalmente el desarrollo de nuestro sitio web, la optimización de motores de búsqueda y el marketing en redes sociales, principalmente para la marca. Sean dirigía una tienda para 3 personas y en este momento dirigí la mayor parte de mi negocio hacia él. Aunque no nos hicimos amigos, nos habíamos hecho amigos en los últimos años, ya que él había trabajado en varias campañas en línea para nosotros. Ahora estaba usando una agencia de publicidad más grande, pero continué trabajando con Sean por lealtad. Siempre hablaba de lo mucho que apreciaba el negocio en el que le estaba ayudando. Dependía de mí probar cuán profundo era el aprecio de Sean. Sean y yo nos conocimos la 3ª semana de enero en mi oficina. Yendo al grano, le dije que teníamos un asunto confidencial que discutir, pero antes de que pudiéramos discutirlo, quería que firmara un acuerdo de confidencialidad que mi abogado había preparado. Sean revisó el acuerdo de confidencialidad, firmado y fechado de inmediato. Sean, eres muy bueno construyendo marcas, obteniendo un reconocimiento positivo para la empresa y ayudándola a crecer. ¿Qué tan bueno eres para hacerlo a la inversa usando las redes sociales para destruir una empresa? Sean pensó por un minuto y respondió, creo que es el mismo concepto y probablemente sea más fácil usar la negatividad. Los objetivos de marketing probablemente estén más dispuestos a creer eso que las declaraciones de marketing positivas con las que son bombardeados constantemente. Pero también depende de qué tan grande sea la empresa, cuántos recursos tiene para defenderse y si está tratando de influir negativamente en ella a nivel nacional o en un vecindario pequeño. Bueno, es un restaurante local. Sean se echó a reír y se recostó en su silla. ¿Un restaurante? Eso sería lo más fácil de hacer. He tenido varios restaurantes como clientes. Este es el negocio más fácil de arruinar. Una cucaracha aquí, un ratón allá, críticas negativas. Estaba pensando lo mismo. Había un restaurante peruano al que me gustaba ir regularmente a almorzar. Un día descubrí un pelo en mi comida. El gerente trató de compensarme por ello, pero ya había tenido suficiente. Nunca volví de nuevo. Sé que esto puede suceder en cualquier lugar, y nunca antes había tenido un problema con ellos. Pero la asociación de comida sucia con la comida simplemente me desanimó a ir allí de nuevo. Fue literalmente una reacción visceral, no intelectual. Sean asintió. Exacto. Los restaurantes tardan mucho tiempo en ganar credibilidad y pueden perderla de la noche a la mañana. No es que crea que pueda suceder de la noche a la mañana, Daniel. Lleva tiempo. Unas semanas, si no meses. Al menos eso es lo que estoy pensando en este momento.
Está bien, Sean. No hay necesidad de apresurarse. Honestamente, si puedes lograr que el restaurante pierda negocios lentamente y él siga sacando más y más dinero de su bolsillo para tratar de mantenerlo en funcionamiento, será aún mejor. Quiero que drene todos sus ahorros y todo lo que tiene antes de tener que cerrar el negocio. Le di a Sean el nombre del negocio. Le expliqué lo que el dueño estaba tratando de hacernos a mí y a mi familia. Él entendió y pareció simpatizar con mi situación. Sean y yo nos conocimos aproximadamente una semana después, y él ya tenía una estrategia implementada para desmantelar el restaurante. Sean comenzó como, lo primero que tenía que hacer era iniciar casi una docena de cuentas falsas en las redes sociales. Hay servicios que le venden amigos o contactos para cada uno de los diversos servicios. Son relativamente baratos, pero te hacen parecer un usuario legítimo con muchos contactos y amigos. Esto hará que nuestras cuentas falsas sean atractivas para otras personas que viven y hacen negocios en el área, con quienes querremos entablar amistad y que tienen muchos amigos y contactos en las redes sociales. Lo siguiente que ya comencé a hacer, y continuaré haciendo, es comunicarme con personas influyentes legítimas en el área o simplemente con personas que están usando sus cuentas de redes sociales para tratar de llamar la atención sobre ellos mismos y /diagonal o sus negocios. Podría ser un abogado, un contador, un ama de casa de la junta, una adolescente que busca atención, lo que sea. Muchas de estas personas tienen cientos, si no miles de contactos. Me acerco a ellos desde cuentas sociales falsas y trato de hacerme amigo de ellos. Casi siempre están de acuerdo porque ven cuántos amigos tengo y piensan que pueden ampliar su círculo social con mis contactos. Las personas con cientos o miles de amigos generalmente ni siquiera conocen a la mayoría de ellos y aceptan solicitudes de amistad de todos ellos. Luego nos dirigimos a los amigos de las personas en sus listas de contactos y también les enviamos solicitudes de amistad. Ama de casa de la junta, una adolescente que busca atención, lo que sea. Muchas de estas personas tienen cientos, si no miles de contactos. Me acerco a ellos desde cuentas sociales falsas y trato de hacerme amigo de ellos. Casi siempre están de acuerdo porque ven cuántos amigos tengo y piensan que pueden ampliar su círculo social con mis contactos. Las personas con cientos o miles de amigos generalmente ni siquiera conocen a la mayoría de ellos y aceptan solicitudes de amistad de todos ellos. Luego nos dirigimos a los amigos de las personas en sus listas de contactos y también les enviamos solicitudes de amistad. Difundimos esto a lo largo del tiempo, dirigiéndonos solo a unas pocas solicitudes al día de cada fuente de contacto para no atraer atención innecesaria ni de las empresas de redes sociales ni de nuestros nuevos amigos o posibles amigos. Por supuesto, cuando la gente vea que tengo un nuevo contacto con miles de amigos, también intentarán hacerse amigos de mí. Esto tomará desde unas pocas semanas hasta quizás un par de meses más o menos para nuestros propósitos. Mientras tanto, les enviaré información local sobre este o aquel negocio. Publicaré algunos datos interesantes sobre las empresas locales. No demasiado para que no se enojen porque se les arroje demasiada información, sino para que podamos hacer una copia de seguridad cuando comencemos a enviar información negativa sobre el restaurante. También he comenzado varios blogs donde discuto y hago reseñas de negocios locales. Eventualmente, aparecerá 1 o 2 artículos allí con una reseña del restaurante. Eso y difundir rumores sobre que un amigo de un amigo de un amigo encontró una cucaracha en un plato en particular, junto con críticas negativas que se difundieron por todas las redes sociales, deberían ser suficientes. Como dijiste, la gente es muy exigente con la comida, especialmente en los restaurantes de alta gama. Se alejarán de un restaurante mucho más rápido que cualquier otro tipo de negocio. Mi mente ya estaba girando 1000 pensamientos por minuto mientras pensaba en todas las opciones posibles. Sean, eso es genial. Solo una cosa, asegúrese de que si está pagando algo, use una tarjeta de crédito de regalo. Puede obtener tarjetas de regalo en el centro comercial, donde puede ponerles el nombre que desee y ellos lo pondrán en la tarjeta y podrá usar ese nombre cuando pague algo en línea.
Utilice mest, ins mest es la mest es la pronunciación de la palabra venganza en ruso. Asegúrese de comprar siempre estas tarjetas de crédito con efectivo. Si ya pagó un blog o cualquier cosa con tarjetas de crédito, inicie un nuevo blog con nuevas tarjetas de crédito. Este tipo es un chef de mierda que ahora es dueño de un pequeño restaurante. Él no es el FBI, pero tomemos precauciones básicas para cubrirnos el trasero. No quiero darle motivos para una demanda. Una cosa es que él sepa que probablemente estoy detrás de esto. Otra es si le proporcionamos pruebas que pueda probar en la corte. Sean asintió con la cabeza diciendo que lo entendía. Después de que se congelaron las cuentas de Z, después de que se congelaron las cuentas de Zero, Sam Darling continuó pagándole a Sean por sus servicios con la tarifa que le envié. Bastardo fue tras mi familia y mi negocio. No era dueño de Andrea, pero era dueño de Zero US. Iba a asegurarme de que perdiera su negocio y con él, con suerte, todos sus ahorros. Si Andrea y yo teníamos alguna posibilidad de un futuro juntos, ella tenía que volver a mí voluntariamente y elegirnos a mí y a nosotros por encima del imbécil. No estaba tratando de engañar al imbécil. Para tratar de hacer cambiar de opinión a Andreas. Necesitaba cambiar de opinión. Si el gilipollas seguía siendo una opción atractiva e incompetente para darse cuenta de la necesidad de una audiencia programada para levantar la congelación de activos. Era hora de un cambio de consejo. Era hora de contratar al mejor abogado de divorcios. Finalmente llegó el momento de contraatacar. Era hora de llamar a George. Desde la presentación, había visto a los niños los fines de semana. Andrea los dejaba en la casa de mis padres, donde los recogía. Alquilé un apartamento de 2 habitaciones a través de Airbnb. Fue la solución temporal más rápida hasta que pude encontrar mi propio lugar. No me comuniqué con Andrea directamente, y ella tampoco se puso en contacto. Parece que después de 12 años de noviazgo y 10 años de matrimonio, tuvimos que comunicarnos a través de intermediarios y extraños. Nuestros abogados, George y su abogado, programaron una reunión a principios de abril. Cuando entramos a la oficina legal de Andreas, noté a Tom Jeffries sentado en el área de recepción, mirando una revista. Estaba tratando de parecer desinteresado y discreto, tratando de echar un vistazo casualmente a la revista en nuestra dirección. Sus ojos y yo nos encontramos, y lo miré fijamente sin apartar la mirada. Nos miramos el uno al otro durante unos 10 segundos antes de que él apartara la mirada. Sonreí interiormente, pensando, eso es todo, perra. Eres un niño pequeño tratando de jugar al juego de un hombre. George, que no se había movido mientras escudriñaba a la perra, se rió levemente cuando Tom desvió la mirada. Me frotó el hombro y dijo, terminemos con esto. No había visto a mi esposa en casi 2 meses. Se veía bien, pero cansada. Quizás la vida tampoco había sido una rosa sólida para ella, desde la última vez que nos vimos. Tal vez se sintió culpable por lo que me estaba haciendo a mí, a nuestra familia. Tal vez ella no estaba tan segura del camino correcto a seguir como había escuchado en esa cinta hace un par de meses. Lo más probable es que solo estuviera haciendo muchas suposiciones que no estaban allí porque todavía quería creer en su bondad. Ella puso a los niños a mi completa disposición cuando quise verlos, pero ella y yo no nos comunicamos directamente. Su abogado se presentó como Jack Davis. Él y George luego se dieron la mano. Cuando extendió su mano para estrechar la mía, me reí y le dije que estaba bien. Pensé que no le daría la mano a imbéciles incompetentes, pero él estaba a punto de descubrirlo lo suficientemente pronto. No hay ninguna razón para iniciar una conversación con insultos. Sin embargo, no había nada de malo en establecer el tono adecuado para la reunión. Desde el principio fue un encuentro hostil y no iba a jugar bien. Pensé que podía permitírmelo ya que todas las cartas estaban en mis manos. Después de que George y yo nos sentamos frente a Jack y Andrea, miré fijamente y directamente a Andrea sin apartar la mirada. Al principio,
ella le devolvió la mirada durante unos segundos hasta que se movió inquieta en su silla, encontró algo interesante en la mesa de conferencias y cambió de opinión. ¡Ay! Jack comenzó diciendo cómo pensaba que debería ser la reunión y luego le preguntó a George: me doy cuenta de que todos los documentos financieros tienen que estar apiñados en varias cajas, así que no esperaba que los llevaras aquí. ¿Cuándo esperas entregarlos? George le devolvió la sonrisa, sacó una carpeta relativamente delgada de su maletín y la colocó frente a Jack con las palabras: en realidad, trajimos todo. Aquí están los informes financieros. No quité los ojos de Andrea. Tenía una expresión muy seria y estoica en mi rostro mientras la miraba fijamente. Levantó la vista por un momento para ver la interacción de George y Jack y luego miró la escasa carpeta de archivos. Después de mirarme brevemente a los ojos, volvió a mirar el mismo lugar en la mesa de conferencias. Parecía nerviosa, sus manos se movían frenéticamente. Mi comportamiento, o tal vez mi sola presencia, claramente la estaba incomodando. Jack hojeó los periódicos durante unos minutos, sonrojándose, y finalmente preguntó enojado: ¿qué demonios es esto? Pensé que el señor Nissengrache salió por la ventana muy rápido. Esto me trajo una sonrisa a la cara. Pequeñas alegrías como esa a veces hacen que valga la pena vivir la vida. Jack debe tener. Lo noté porque me dio una mirada desagradable por un momento, haciendo que mi sonrisa fuera aún más amplia. Claramente descontento con lo que había visto, volvió a mirar a George. Parecía que Jack y yo no teníamos una amistad en nuestro futuro. George. Eso es todo. Podemos proporcionar otros documentos si especifica lo que necesita. Pero pensé que deberíamos empezar con lo que te acabo de entregar. Al final, mi cliente se vio obligado a vender tinta Octavian Eagles por $2 millones. Andrea de repente levantó la vista y me miró incrédula. Tan pronto como George dijo la palabra vender, la miré de nuevo, imaginando que mis ojos perforaban su alma. El millón se usó para pagar un préstamo personal que mi cliente tuvo que sacar para tratar de salvar la compañía porque ustedes imbéciles congelaron todos los fondos y tuvieron una venta masiva de la compañía. Entonces, el millón se dividirá entre nuestros clientes y el divorcio. Disculpen, muchachos, voy a intervenir. George, te olvidaste de la línea de crédito de $750,000 que tuve que sacar para la casa, que también se destinó a pagar los gastos comerciales. Ya se había obtenido un préstamo de 1.2 millones para la casa, así que esto se sumaba a eso. Ahora no tiene que devolverse de inmediato. Es un préstamo a 5 años, así que tenemos tiempo para pagarlo. Cariño. Honey sonaba 80% sarcasmo y 20% veneno. O tal vez mezclé los porcentajes. Tuve que retirar casi todo de nuestras cuentas corrientes y de ahorro y fondos mutuos para tratar de mantener a flote la empresa, ya que no tenía los fondos para administrar el negocio. Así que me temo que ellos también se han ido, querida. Terminé mi declaración, mirando directamente a Andrea nuevamente, pero esta vez ella estaba mirando hacia atrás nuevamente con una expresión de perplejidad y conmoción en su rostro. Andrea eligió este momento para hablar por primera vez y, con cierta vacilación, preguntó: ¿qué estás tratando de hacer, Daniel? Bueno, cariño, ¿qué crees que sucederá? ¿Cuándo congeles todas las cuentas de Zero? ¿Cómo iba a pagar a todos los proveedores, a todos los empleados, a todas las facturas? Es posible que se sorprenda al saber que los empleados no quieren trabajar para usted cuando sus cheques no se liquidan y usted les dice que no sabe si podrá pagarles o cuándo. Lo mismo ocurre con los proveedores. Y los clientes no son tan comprensivos cuando les dices que lo sientes, pero tu encantadora esposa se está divirtiendo con otro hombre y ya no te necesita. Así que ha congelado todos los activos de la empresa que no sabes cuándo puedes enviarlos. Los bienes que ordenaron la mercancía que necesitan entregar a tiempo para poder satisfacer a sus clientes. Ese imbécil en el vestíbulo no parece estar pensando con claridad. Pero pensé que tenías más sentido común que congelar las cuentas de Andrea Soo. Y pensé que este imbécil lo sabía mejor.
Pronuncié la última frase, mirando a Jack con disgusto. Cuando mencioné al imbécil sentado en el pasillo, Andrea miró reflexivamente en la dirección en la que debería haber estado el pasillo y luego me miró de nuevo con una expresión interrogativa en su rostro. Sí, lo sé. Estabas entreteniendo al retrasado sentado afuera, cariño. Así que aquí es donde estamos, Andrea. Necesitamos dividir el millón. Los fondos mutuos y todas las demás cuentas están vacías. Tuve que usarlos para tratar de ahorrar 00, y ahora no tengo ingresos. Así que ustedes van a tener que repensar un poco sus demandas. Bueno, en realidad, mucho más que un poco. Andrea parecía completamente conmocionada. Jack le estaba diciendo a George cómo no desaparecería y algunas otras tonterías a las que no le estaba prestando mucha atención. Estaba ocupada mirando a Andrea, que parecía una niña perdida sin amigos en el mundo. La había salvado una vez antes, pero ahora ya no me pertenecía. Ahora dependía del idiota salvarla. Estaba harta de mirar a Andrea, y sentí que necesitaba salir de allí lo antes posible. Así que me levanté y les dije que si no había nada más, nos íbamos ya. Me di la vuelta y comencé a alejarme, y George sonrió con indiferencia y dijo: bueno, supongo que hemos terminado. Llámenos cuando esté listo para hablar de nuevo. Caminé hacia el vestíbulo, mirando fijamente al imbécil de nuevo. Volvió a apartar la vista y nos fuimos. Esa noche, me senté en mi sala vacía con un vaso en la mano. Andrea me envió un mensaje, ¿es verdad? ¿Realmente perdiste la O? Oh, respondí con un simple sí. Unos 10 minutos después, ella: lo siente mucho, Daniel. Lo siento mucho. Nunca quise que perdieras O. Sé que ella lo significaba todo para ti. Andrea tenía esperanza, después de todo. Tal vez ella no resultó ser la perra fría y malvada que estaba empezando a pensar que era. No quería que la mujer a la que amé y confié durante más de 10 años de mi vida resultara ser una perra malvada que quería destruir la identificación de la empresa construida desde cero. Todavía quería tener fe en la madre de mis hijos. Fue entonces cuando me di cuenta de que en los últimos meses había dejado de lado por completo mis emociones. Soy muy bueno compartimentando a las personas. Me concentré estoicamente en lo que me ayudaría a lograr mis metas. Primero traté de salvar mi matrimonio, y luego traté de salvar mi empresa destruyéndola primero. No dejé que las emociones que serían contraproducentes para lograr mis metas se interpusieran en mi camino. Ahora, el más mínimo gesto de buena voluntad de la mujer que había amado durante tanto tiempo y con quien había compartido los momentos más íntimos de mi vida, mi futura ex esposa, me alcanzó y me senté sollozando en medio de la sala de estar de mi apartamento de alquiler temporal con poca luz. No hubo ganadores en este divorcio, solo perdedores. Si podía confiar en Alex y realmente creía que podía, entonces mantenía mi compañía y el control de ella, lo cual era más importante para mí que aferrarme al valor total. Pero perdí a mi familia. Perdí a mi esposa, a quien, como admití a mí mismo, más de lo que había amado en los últimos meses, amaba por completo y probablemente todavía lo hago, aunque ya no me permití ni siquiera pensar en ello. Perdí la capacidad de ver a mis hijos todas las noches. Lo más probable es que los vea todos los fines de semana. Pasaríamos todo el día tratando de ponernos al día. Y solo cuando nos relajamos y tuvimos interacciones normales entre nosotros tuve que llevarlos de regreso a la casa de mi madre. No hubo ganadores en este lío. ¿Por qué, Andrea? ¿Por qué demonios me hiciste esto? ¿A nosotros? Y eso es lo que hice. Le envié a Andrea un mensaje de texto con una palabra. ¿Por qué? Todo el tiempo me apegué a mi plan de no mostrar al otro lado ninguna debilidad. Sin emoción. Pero ahora lo hacía impulsivamente. No obtuve respuesta. No esperaba una. Ella realmente no podía decir nada mágico para explicarlo todo. Cruza las letras T y marca las primera. Los abogados iban y venían.
Jack quería un documento u otro. Cuestionó a mi director financiero y a varios ejecutivos que trabajaban en Double y ahora trabajan en Odysseus Enterprises. Al final, creo que quedaron satisfechos de que la compañía realmente se hubiera vendido por $2 millones. Jack convocó otra reunión para que Andrea y yo firmáramos el acuerdo que él y George habían negociado. Nos encontramos nuevamente en la misma sala de conferencias, pero esta vez el imbécil no se veía por ningún lado. Jack repasó la lista del acuerdo de divorcio que él y George habían elaborado. Estábamos dividiendo un poco más de $500,000 entre nosotros y $3,000 al mes en pensión alimenticia. Andrea obtendría la custodia primaria de los niños, lo que ambos queríamos, ya que yo tenía mi propio negocio. Y recogía a los niños una vez a la semana y una vez los fines de semana. Después de terminar de revisar la lista, Jack me miró y dijo, en contra de mi consejo, Miss Orlaf acepta no recibir manutención de los hijos y Miss Orlaf acepta poner la casa a la venta y dividir las ganancias en partes iguales. Con los asuntos financieros resueltos y el acuerdo firmado, me levanté para Liv. Había algo más que necesitaba discutir con Andrea a solas, pero decidí hacerlo durante el fin de semana cuando recogí a los niños. Sin embargo, antes de que estuviera a punto de Liv, Andrea habló y me preguntó si podía hablar conmigo en privado. Intercambié algunas palabras cuando recogía o dejaba a los niños, pero eso era todo. Me pregunté de qué quería hablar. Jack sugirió una sala de conferencias donde pudiéramos hablar, y él y George tomaron los papeles y se fueron. Los dos dudábamos en decir algo, pero ella había pedido la reunión y esperé a que comenzara. Daniel, una vez más, quiero decirte que lamento mucho que hayas perdido $0. Sé cuánto significaba la compañía para ti, y lo último que quería era que perdieras la compañía. Recibí algunos consejos realmente malos. Y ahí fue donde se detuvo. Estaba visiblemente empezando a agitarse, pero trató de mantener la calma. No era la única que podía contener mis emociones y mantener una expresión estoica en mi rostro. Reuniendo fuerzas, continuó, de todos modos, me inscribí en la escuela de enfermería. Tengo suficientes créditos de los últimos años y puedo obtener mi licencia de enfermería en 2 años. Eso fue inesperado. Le asentí con la cabeza y le dije, bien por ti, Andrea. Estoy seguro de que lo harás genial. Fue increíble cómo habíamos pasado de ser 2 personas cercanas que podían hablar de cualquier cosa a conocidos que apenas se comunicaban, incómodos y vacilantes. Tengo un favor que pedirte, Daniel, y siéntete libre de rechazarlo si no quieres. En este momento, usted y los niños tienen un día laborable después de la escuela y todos los fines de semana cuando comienzan mis clases y conozco mejor mi horario. ¿Te importaría llevar a los niños más a menudo? Seguro. Siempre que puedas. Me preguntaba de qué se trataba todo esto. Ella tenía una mamá a la que podía preguntarle, pero yo no iba a mirar un caballo de regalo en la boca. Acepté de inmediato, emocionado de poder pasar más tiempo con mis hijos. Andrea, solo un par de cosas más. Iba a contártelo más tarde, pero no te preocupes por vender la casa ahora mismo. Estaré haciendo los pagos. Daniel, eso es muy generoso de tu parte, pero es casi verano. Necesito encontrar un nuevo lugar para vivir. Antes de que comience el próximo año escolar para los niños. Necesito saber en qué escuela inscribirlos. En primer lugar, quiero que los niños se queden en la escuela privada a la que van. Es la mejor escuela del vecindario, y ya han hecho muchos amigos allí. Su educación es muy importante para mí. Encontraré una manera de pagarlo y, mientras tanto, tengo $500,000 que puedo usar hasta que consiga un trabajo. Déjame preocuparme por eso. Lo mismo con la casa. Los niños ya lo están pasando bastante mal, y quiero que tengan la mayor estabilidad posible. Así que al menos hasta el final de su próximo año escolar, cubriré los pagos. Si necesitamos vender la casa, lo resolveremos el próximo verano. Andrea me preguntó qué pasaba.
Quería decirle que el imbécil no podía mudarse y que ella no podía llevárselo a mis hijos. Pero decidí que era mejor no mencionarlo. Nos estábamos divorciando. No puedo decirle con quién puede y con quién no puede salir. Obviamente, si continúa saliendo con este imbécil, nos lo traerá. Ya habíamos comenzado a socializar entre nosotros, y obviamente ella no solo no puso barreras entre los niños y yo, sino que alentó aún más la socialización. Por el bien de los niños, necesitábamos poder socializar, no pelearnos el uno con el otro. Por mucho que me molestara la idea de tener un imbécil con mis hijos, decidí dejarlo así. Había pocas posibilidades de que no duraran mucho. Para cuando se llevó a cabo la última audiencia de divorcio en octubre, supe por los niños que el imbécil había aparecido un par de veces pero que no había estado presente en los últimos 2 meses. No pude evitar preguntarme si había problemas en el paraíso. Hubo tantos pequeños momentos tristes que desencadenaron emociones en mí. La transferencia de la propiedad de su automóvil, desconectándola de mi seguro médico. Dejé a los niños en el mío. Todos estos pequeños eventos finales que clavaron un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio ahora muerto. Uno a la vez. El día que Andrea transfirió su teléfono celular, recibí una llamada de su nuevo número, y todo lo que escuché fue un gemido silencioso en el otro extremo hasta que colgó. Era obvio que estos clavos en el ataúd también la habían afectado a ella. El último clavo fue una audiencia en octubre para finalizar el divorcio. La audiencia resultó ser una mera formalidad. Cuando salíamos de la sala del tribunal, le pregunté a Andrea si quería tomar un café. Ella respondió preguntando si podía pasar por su casa una de las noches siguientes para que pudiéramos hablar. Le dije que sí, y concertamos una cita para el viernes por la noche. Ella dijo que su mamá vería la tan esperada conversación de los niños. Fui a mi antigua casa, llamé a la puerta de nuevo, como haría cualquier forastero, y Andrea me dio la bienvenida. Ella tomó un vaso de Cabernet y me preguntó si quería un trago. Le di las gracias, acepté y ella me sirvió un vaso. Como parece ahora, en el pasado distante solíamos pasar la mayor parte del tiempo en la sala familiar, pero ahora estábamos sentados en la sala de estar reservada para los invitados. Nos sentamos uno frente al otro y bebimos nuestro vino. Finalmente Andrea preguntó de qué quería hablar cuando sugerí que nos reuniéramos para tomar un café. Sonreí y dije que no tardaría mucho. Solo quería decirle que continuaría pagando la casa y que transferiría más de la cantidad acordada a la manutención de los hijos. Ella tenía una expresión triste en su rostro y solo asintió. Los dos nos quedamos en silencio, mirándonos y jugando con las copas de vino en nuestras manos. Estaba empezando a pensar que era hora de que me fuera cuando Andrea finalmente se armó de valor y dijo en voz baja, ¿preguntaste por qué? No lo esperaba, pero una parte de mí todavía quería una respuesta. Incluso ahora. Un montón de razones diferentes habían estado pasando por mi cabeza desde que comenzó todo esto. No la estaba complaciendo. No era suficiente para ella. Porque no estaba contenta conmigo, con nosotros, con nuestro matrimonio, con nuestra vida. O era simplemente que Tom era un mejor hombre, un mejor amante, más emocionante. Pero todo eso fue solo especulación. Ahora iba a obtener una respuesta y quería saberlo. Así que asentí en respuesta a su pregunta. Realmente todo se redujo al tiempo, Daniel. Solo tiempo. Creo que estaba más confundido que nunca. ¿A qué te refieres con tiempo? Que es hora de que termine el matrimonio. Que el matrimonio está agotado. Ella negó con la cabeza y sonrió, pero era una sonrisa triste. Miró la copa de vino en la mano y luego pareció recuperar el coraje. No, Daniel, es tu momento. Esperé un minuto a que continuara y cuando no lo hizo, le dije, Andrea, que cada segundo que no estaba trabajando lo pasaba contigo y los niños. Cuando estábamos muy ocupados en el trabajo, conducía a casa 15 minutos en cada sentido solo para cenar con los niños y verlos durante 1 hora antes de acostarnos y luego volvía a la oficina para terminar lo que fuera necesario hacer.
Normalmente estaba en casa a las 7 de la noche. La mayoría de los fines de semana no trabajaba, y los domingos, casi nunca. Gasté cada minuto y toda la energía que no gasté en el trabajo en ti y los niños. No, Daniel, gastaste todo tu tiempo y energía lejos del trabajo en los niños. No me malinterpretes, Daniel, me encantó eso de ti. Todavía lo hago. Eres un padre maravilloso. Pero tu marido era el problema. Sí. Solías venir a casa para estar con los niños antes de que se fueran a la cama. Pero para cuando se fueron a la cama, estabas agotado. En esos fines de semana en los que no estabas trabajando o tenías que asistir a un evento u otro para promocionar tu negocio, volvías a pasar tiempo con los niños. Daniel. Dios mío, sueno tan mezquino, como si estuviera celoso de los niños. Créeme, me encantó y me encanta lo devota que eres con ellos. Pero también he querido que te concentres completamente en ellos de vez en cuando. Daniel y Aib no han recibido casi nada de eso. Supongo que la razón podría ser que había decepcionado a Andrea de alguna manera, pero eso no era en absoluto lo que había imaginado. Me sentí como si estuviera en casa mucho. Además, no parecía uno de esos hombres que se sienta frente al televisor con una cerveza en la mano cuando estoy en casa. Tan cansado como estaba del trabajo o del estrés, gasté mucha energía en mi familia. Pero ahora me doy cuenta de que casi toda esa energía fue para los niños o para los tres. Andrea y yo casi nunca estábamos solos juntos. Había muchos compartimentos diferentes en mi vida. Mi empresa no era solo mi trabajo. Yo la amaba. Ella era mi hija. La aprecié y la elevé al nivel en el que estaba antes de que comenzara todo esto. Definitivamente ella era una parte importante de mi vida y ocupaba la mayor parte de mis horas de vigilia. La otra parte era mi familia. No me malinterpretes, si tuviera que elegir entre mi empresa y mi familia, siempre elegiría a la familia. Pero honestamente, trataría de encontrar todas las formas posibles de tenerlo todo antes de tener que tomar esa decisión. Pero al dividir mi limitado tiempo y energía entre las tres áreas que exigían mi atención, mi matrimonio obviamente sufrió. Andrea, ¿por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué tuviste una maldita aventura, te llevaste a los niños y me dejaste? Daniel, lo intenté varias veces. Establecimos fechas solo para nosotros dos aquí y allá. Y luego volverías a tu rutina normal. Sentí que incluso las pocas veces que pedí más tiempo contigo, ya te estaba regañando de que estabas siendo egoísta. No estaba buscando una maldita aventura. Eso era lo último que buscaba. Tom empezó a prestarme atención en el gimnasio, y no pensé en nada. Fue dulce, atento y me dio el único producto que Daniel no tenía tiempo. Pensé, por supuesto que lo hizo. Tiene un pequeño negocio que le permite tener tiempo libre por las mañanas y noches si así lo desea. El restaurante ni siquiera abrió hasta las 11, y probablemente podría saltarse la hora del almuerzo si quisiera. Pero decidí guardarme ese poquito para mí, en cambio, hice una pregunta de la que me arrepentí de inmediato. Hablando del imbécil. ¿Sigues viéndolo? Andrea se rió. ¿Te refieres a Tom? Le devolví la sonrisa. Idiota Tom. Tomate, tomate, tomate. En realidad, dejamos de salir hace un par de meses. ¿Qué ha ocurrido? Cuando empezó a parecer que no iba a haber un cheque de pago, se fue. Andrea sonrió. Eso es un poco mezquino, Daniel. En todos estos años, nunca he sabido que fueras mezquino. Este es un terreno nuevo para ti. No, Daniel, ya terminé. A los niños no les gustaba, pero con el tiempo es posible que lo hayan superado. La razón por la que terminé la relación es porque él trató de convencerte de que no lo hicieras frente a los niños y a solas conmigo. Cuando hizo eso conmigo, me di cuenta de que estaba celoso de ti. Así que generalmente le decía que se detuviera y dejara las cosas así. Pero nunca toleraré que haga eso delante de tus hijos,
Daniel. Nunca lo haré. La primera vez que hizo eso, le dije que se fuera y luego le pateé el trasero la próxima vez que lo vi. Cuando lo volvió a hacer, se acabó. Asentí con la cabeza. Había asumido muchas cosas, pero la imagen que estaba obteniendo ahora no era en absoluto la que había imaginado. Andrea, dijiste que estaba celoso de mí. ¿De qué estaba celoso? Estaba entreteniendo a mi esposa. Me dejaste por él. Andrea hizo una mueca cuando mencioné el hecho de que él la estaba entreteniendo, pero sonrió cuando ella comenzó a responder. Tenía todo de qué estar celoso, Daniel. Eres todo lo que él quería ser. Estás jugando en las grandes ligas mientras él tiene su propio pequeño restaurante con 9 mesas. Era muy obvio que él estaba muy celoso de ti, y fue muy fácil para mí ver eso. Fue muy patético, muy poco atractivo. De todos modos, todo está detrás de mí ahora. Andrea dijo la última frase con aparente indiferencia, como si estuviéramos perdiendo el tiempo discutiendo algo tan inútil e irrelevante. Simplemente dije que lo era. Andrea parecía perpleja. ¿Era qué? ¿Estaba jugando en las grandes ligas? Ya no. Andrea me hizo una sonrisa traviesa y solo asintió. No podía entender lo que estaba pensando. Esta conversación estaba destrozando todas las creencias que se habían formado en mi cabeza durante el año. Que Andrea pensaba que Tom era el mejor hombre. Que Andrea era una persona malvada que intentaba destruirme y quitarme todo. Entonces, ¿por qué, Andrea? ¿Por qué arremetiste contra 00 de esa manera? Andrea suspiró pesadamente y una expresión muy triste apareció en su rostro. Daniel, nunca se me ocurrió que lo que estaba haciendo pudiera lastimar a Zero de alguna manera. 0. Pensé que me pagarías de vuelta. No esperaba la mitad de eso. Pensé que o me pagarías con el dinero que ya tienes, o pedirías un préstamo contra la compañía y luego me lo pagarías. Tom. Y luego Jack seguía diciendo que merecía la mitad. Me dijeron que probablemente te volverías a casar y tendrías más hijos, y esos nuevos hijos recibirían toda la herencia. Entonces, incluso si no quiero la mitad para mí, tengo que hacerlo para proteger a los niños. No pensé que mereciera la mitad, Daniel. Y no esperaba ni siquiera cerca de la mitad. Pero tienes que darte cuenta, Daniel, de que crecí pobre y muy inseguro. No trabajaba y no tenía ingresos. Eso me hizo sentir aún más insegura. No tenía educación ni calificaciones. Solo quería seguridad para mí y para mis hijos. Me convencieron de que intentarías ocultar activos, retrasar casos en los tribunales, ocultar registros financieros. Jack me dijo que eso era normal en los divorcios. Fue una batalla. Seguía pensando que con un poco de presión simplemente me pagarías rápidamente y ambos seguiríamos adelante con nuestras vidas. No había forma de que pudiera imaginar lastimar a 00. Unas lágrimas rodaron por la cara de Andreas cuando terminó. Sé que cuando me conociste, ya había descubierto 00. Pero sabes, yo también crecí en la pobreza, Andrea. Entonces, sí, entiendo el miedo y la ansiedad que sentiste. ¿Sabes que incluso después de enterarme de lo de ustedes dos, esperaba que volvieran a mí? Traté de seducirte para que volvieras al matrimonio. No sé si hubiera funcionado, pero incluso después de que los investigadores confirmaran que estabas teniendo una aventura, todavía no me di cuenta de que querrías dejarme. ¿Te diste cuenta de que traté de recuperarte desde mediados de enero hasta que me atendieron el día anterior al día de San Valentín? Andrea levantó la vista, un poco sorprendida cuando le dije esto, como si fuera información nueva. Supongo que noté que empezaste a actuar de manera diferente. Pero para entonces ya no confiaba en ti, Daniel. Confié en ti con demasiada frecuencia como para ser engañado. Después de un tiempo, sí. Llegaste a casa más temprano de lo habitual y pareciste prestarme más atención. Para ser honesto, no sabía qué pensar de eso.
Una parte de mí tenía miedo de que lo supieras y solo me estaban tendiendo una trampa. La otra parte de mí esperaba que no lo supieras. Pero si nos volvíamos a encontrar, lo descubrirías. Y entonces nunca me querrías. Profané nuestro matrimonio, Daniel. No creas que no lo sé. Y que no me avergonzaba. O que no siento una profunda vergüenza. Incluso hoy. No pensé que me querrías si te enterabas. Ya había tomado las medidas que marcaron mi rumbo. No pensé que hubiera una manera de bajarme de este tren. Daniel, no es que quisieras estar con un imbécil en lugar de con él. Elegiste estar con él, Andrea. Él te gustaba más. Estabas enamorada de él. Y definitivamente ya no estás enamorado de mí. Creo que los dos estábamos un poco sorprendidos por el nivel de emoción y la obvia inseguridad que mostré. Sí, él me gustaba, Daniel. Creo que realmente me gustó en un momento. Pero no me divorcié de ti para estar con él. Cuando le lancé una mirada incrédula, ella continuó, Daniel, él. En realidad, fue más como si el tiempo y la atención que me brindó me hicieran sentir que a nuestro matrimonio le faltaba algo enorme. Sí, me gustaba. Y sí, me sentía atraído por él. Físicamente. Es un hombre guapo, pero yo era como una polilla para una llama por la atención y el tiempo que me brindó. Este hombre me estaba convirtiendo en el centro de su mundo. Quería escuchar lo que pensaba y lo que tenía que decir, no solo quería que transmitiera lo que los niños habían hecho o dicho ese día. Eso es lo que más me atrajo. ¿Sabes qué es gracioso? Daniel, romper con él fue muy fácil. Tomé mi decisión, y fue definitiva. Nunca me he arrepentido de esa ruptura ni he pensado en ello desde entonces. Los dos nos quedamos en silencio de nuevo. Ambos claramente tristes. Tienes razón, Andrea. Todo depende del tiempo. Acepto mi parte de la responsabilidad. Y entiendo lo que estás diciendo, créeme. Pero hay otro lado del tiempo, Andrea. El problema también era que tenías demasiado tiempo libre. Los niños volvieron a la escuela, tenías una ama de llaves que cocinaba y limpiaba, y tenías demasiado tiempo libre para concentrarte en lo que podría estar faltando en tu vida. Yo tenía diferentes partes de mi vida, y era feliz como una almeja. Pensé que éramos un equipo. Yo subía al escenario y ganaba dinero, bastante dinero que te permitía tener tanto tiempo libre para concentrarte en lo que faltaba en tu vida. Problema de la playa de Newport. Pensé que el plan era que yo ganara dinero y tú te encargaras de la casa. Nos juntábamos al final del día y nos convertíamos en una familia amorosa y unida que se ama y se adora mutuamente. ¿Y los niños? Andrea estaba llorando en este punto. Y aunque yo empezaba a enojarme y a ponerme un poco a la defensiva, no podía evitar alterarme por toda la situación tan desastrosa en la que estábamos metidos. Mira, Andrea, lo siento mucho de verdad. Créeme, te escucho. Y me doy cuenta de que debería haber estado más consciente. Pero creo que ambos tenemos razón en que el tiempo ha sido un problema para ambos. Ahora que has comenzado la escuela y te ocuparás de eso y de los niños y todo lo demás, creo que entenderás mi punto de vista en esto. Las personas que veo más infelices son las que tienen demasiado tiempo libre. Una persona ocupada no tiene tiempo para enfocarse demasiado en su vida y hacerse miserable. No pude evitar pensar que el viejo dicho de que manos ociosas son el taller del diablo no carecía de sentido. Después de pasar unos minutos tratando de calmarme, sentí que necesitaba asegurarle a Andrea que la había escuchado. Créeme, Andrea, entiendo tu punto. No lo estoy rechazando. Sí, cuando esté en otra relación, estaré muy consciente de ello y haré todo lo posible para asegurarme de que no vuelva a ocurrir. Aprecio mucho todo lo que me has dicho hoy. Aún llorando en silencio, Andrea solo asintió con la cabeza. Estuvimos en silencio durante unos minutos, cada uno en nuestros propios pensamientos.
Finalmente noté que Andrea se movía, levanté la cabeza y vi que me estaba mirando fijamente. Con la misma sonrisa traviesa en su rostro, dijo: Daniel, sé que todavía tienes el O, como sea que se llame hoy. Inmediatamente traté de adoptar una expresión indignada para refutar sus palabras. Mira, Daniel, estás tomando la pérdida de O demasiado a la ligera. O era demasiado importante para ti. Supongo que tenías que mantenerlo de alguna manera, pero le dije a mi abogado que simplemente finalizara el divorcio. No te preocupes, Daniel. No voy a ir tras de ti ni a reabrir el divorcio. Me alegra que te quedes con la empresa. Me mata pensar que te lo arruiné. Nunca quise arruinar tu empresa, Daniel, y nunca quise interponerme entre tú y los niños. No tienes que decirme si te quedaste con la empresa. Rezo a Dios para que lo hayas hecho. Algún día espero enterarme de que lo has conservado. O tú me lo harás saber. Eventualmente lo sabré con certeza. Mientras tanto, aunque no haya nada más que hacer sino intentar reducir la culpa de todo este lío, preferiría creer que la salvaste. Eres demasiado inteligente como para no encontrar una manera de salvarlo y conservarlo todo. Sonreí y asentí con la cabeza hacia ella. Para ella, podría significar que tenía razón, o que la dejaba pensar que la había salvado. Eso debería haber sido suficiente por ahora. De regreso al bastardo. Sean había hecho un excelente trabajo a mi favor. A través de sus cuentas falsas de redes sociales, se hizo amigo de cientos de personas y negocios que vivían en el sur del condado de Orange, donde vivíamos, y más importante aún, donde estaba ubicado el restaurante. Cada una de estas personas tenía cientos y miles de amigos y contactos. Así, Shawn tenía acceso a los ojos y mentes de una parte significativa de la población local. Primero comenzaron a aparecer críticas negativas de varios clientes una tras otra en Yelp y Google. Luego, los blogs comenzaron a publicar malas críticas sobre el restaurante. Todas estas fueron marcadas y compartidas en redes sociales, y luego compartidas una y otra vez por amigos. Luego comenzaron a aparecer comentarios sobre cucarachas y ratones que se creía que se habían visto en el restaurante. Sean me dijo que estas publicaciones, que aparecieron en cuentas falsas de redes sociales que él había creado, causaron algo que no esperábamos que otras personas vieran. Los rumores que había difundido comenzaron a compartir historias de pelos que encontraron en su comida o problemas que ellos mismos habían visto en el restaurante. Nos preguntábamos cuánto de eso era cierto y cuánto era el deseo de llamar la atención o de trolear el negocio. De cualquier manera, sirvió a nuestros propósitos. Al final, el golpe de gracia vino de una idea de Sam Darling. Sam fue a almorzar a su restaurante para recorrer el establecimiento. Cuando le llevaron la comida a él y a sus clientes, uno de ellos dijo que era increíble lo abundante que parecía el aderezo para ensaladas y la comida. Pero todas las calorías enumeradas en el menú eran muy bajas. Eso hizo que Sam pensara, y unos días después, ordenó varias de sus ensaladas con aderezo a un lado, así como algunos de sus platos principales. Los envió a todos al laboratorio para ser analizados. Resultó que no solo los recuentos de calorías estaban fuera de serie, sino que, lo que es más importante, algunas de las salsas y aderezos para ensaladas habían subestimado la cantidad de grasa entre un tercio y la mitad. En Newport Beach, consciente de la salud, esta fue una gran noticia. Esta información llegó al periódico local. Después de repetir el análisis ellos mismos y recibir un informe que confirmaba los hallazgos de nuestro laboratorio, escribieron un artículo de primera plana detallando todo lo que habían aprendido. Por supuesto, Sean se aseguró de que incluso aquellos que no leyeron el artículo se mantuvieran informados a través de las redes sociales. Confrontación con Bastard. Un par de meses después de mi divorcio, decidí que era hora de visitar a Bastard. Para entonces, me había acostumbrado a las modelos que Alex mantenía todo el tiempo y estaba saliendo con algunas de ellas yo mismo. Mi vida social, al menos, no estaba sufriendo. Gracias a Alex, invité a cenar a una de las chicas con las que había estado saliendo que, en mi opinión, era la más atractiva del grupo.
Quería causar una impresión particularmente buena esa noche para tenerla conmigo y en mi compañía. Le conté lo importante que era la velada para mí, y ella accedió de inmediato a ayudarme en todo lo que pudiera. Entramos y miré a mi alrededor. Este lugar me trajo recuerdos agridulces. Una vez guardé recuerdos felices de mí viniendo aquí con Andrea y los niños cuando todo todavía era inocente y Andrea seguía siendo mi esposa amorosa y fiel. Pero esos recuerdos se vieron ensombrecidos por el hecho de que aquí fue donde conoció a un imbécil por primera vez. Y aquí fue donde comenzó la destrucción final de mi familia. Y no había nadie más en el restaurante, a pesar de que era la hora del almuerzo cada vez que había estado aquí en el pasado. El lugar estaba animado y la mayoría de las mesas estaban ocupadas. No había empleados en el restaurante, así que entramos y nos sentamos en una mesa en el centro del restaurante vacío. Bastardo debe haber escuchado el timbre de la puerta cuando entramos por primera vez, porque salió unos segundos después para esperarnos. No recordaba que antes hubiera un timbre en la puerta. Supongo que fue un sustituto del anfitrión o dos anfitriones que siempre daban un paso al frente para saludar y recibir a los invitados entrantes. Al parecer, en este momento era tanto anfitrión, camarero y propietario. Me pregunté si había vuelto a preparar la comida. Él no se dio cuenta de quién era yo mientras me miraba casualmente antes de concentrarse en mi compañero. Estoy seguro de que, trabajando en el negocio de los restaurantes, veía caras conocidas con regularidad y no prestaba atención a mi persona. Lo miré hacia arriba. Bueno, toma un par de vasos de agua. Puedes usar tap. Pediría comida, pero he oído cosas terribles sobre este lugar. Pero nunca he creído en los rumores, así que he venido a comprobarlo por mí mismo. Con esas palabras, miré alrededor del restaurante vacío. El imbécil pareció sorprendido al principio, pero para su crédito, rápidamente recobró el sentido. Oh, ese es Daniel, ¿verdad? ¿Dónde están Andrea y los niños? La familiaridad con la que mencionó el nombre de mi ahora exesposa y el hecho de que incluso mencionara a mis hijos casi hizo que le gustara. Pero definitivamente no iba a dejar que esta mierda me afectara. Estaba aquí para regodearme por la victoria. La pelea había terminado. La guerra ya estaba ganada, incluso si el perdedor seguía de pie con las piernas tambaleantes. Tom, las mujeres van y vienen. Conocí a Andrea cuando era joven y no tenía mucho a mi favor. De todos modos, era hora de renovarme. Gracias a ti, pude hacer eso sin sentirme culpable por tener que dejarla. Miré a mi compañero, a la palabra renovación. En términos de belleza, probablemente superó a Andrea. Sin embargo, si Andrea no hubiera hecho lo que hizo, la habría elegido a ella en lugar de a mi compañera sin pensarlo dos veces. Un rostro y un cuerpo hermosos no son un sustituto igual para años de profundo amor e intimidad juntos. ¿Pero negocios? Ese es un asunto diferente. Escuché que no lo estás haciendo muy bien. Pediría algo de comer, pero como dije, he oído cosas terribles sobre este lugar. ¿Es por eso que está tan vacío? Tom frunció el ceño, pero logró mantener la compostura y pensó que tenía la ventaja. Creo que estás confundido acerca de algo. Escuché que fuiste tú quien perdió su negocio y que a tu esposa le iba bien. Acabas de llegar en un mal momento. Con confianza me senté de nuevo y le dije al imbécil con una sonrisa en mi rostro, lo que escuchas y lo que es verdad son dos cosas diferentes, Tom y voy. Andrea perdiendo su parte del negocio es cierto, pero que yo perdiera el negocio es muy exagerado. La forma en que dije debe haber hecho que el imbécil me creyera porque su rostro se puso amargo y parecía que estaba pensando que nuestro divorcio finalmente había terminado y aunque el proceso de divorcio podría reabrirse si había nuevas pruebas, no pensé que el comentario que le hice a la ahora examante de mi esposa fuera tomado en serio por el abogado de Andrea o el tribunal. Además, había demasiada evidencia objetiva de lo contrario. Hay una gran diferencia entre creer algo y tratar de demostrarlo en los tribunales. No tenía nada más que decir. Quería visitarlo de nuevo mientras claramente sufría y se preparaba para perderlo todo.
Necesitaba ver su restaurante, una vez lleno y ruidoso, ahora vacío y silencioso. Necesitaba ver el dolor en su rostro. También necesitaba que viera la cara del hombre que le había quitado todo, tal como él había tratado de quitármelo todo a mí. Tengo que go ahora, Tommy. La próxima vez no empieces una guerra con un oponente que es mucho más inteligente que tú. Sansa dijo una vez que las batallas se ganan o se pierden incluso antes de que comience la batalla. Eras demasiado estúpido para darte cuenta de que no podías ganar esta guerra y no te diste cuenta de cuánto te costaría volver a trabajar largas horas detrás de una estufa caliente como cocinero en el restaurante de alguien más. Piensa en eso. Y yo, Tommy Boy. Me levanté para Liv y esta vez el imbécil me lanzó una mirada siniestra. Le devolví una sonrisa con aire de suficiencia, miré a mi alrededor y le dije, me pregunto qué tipo de restaurante habrá aquí en unos meses. Miré a mi compañera que también se puso de pie mientras yo me levantaba y con una sonrisa en mi rostro le dije, sea lo que sea, definitivamente deberíamos intentarlo. Con esas palabras salí sintiendo que los imbéciles miraban detrás de mí. El restaurante continuó durante un par de meses más. Escuché que perdió todos sus ahorros y pidió prestado dinero extra a amigos y familiares para tratar de mantener el restaurante a flote. Esto socavó muchas de sus estrechas relaciones. Pensé en lo inútil que es tirar dinero bueno a dinero malo. Es como arrojar dinero al fuego. ¿Qué clase de hombre de negocios haría eso? 5 años después, y mirando hacia atrás, terminé teniendo razón sobre Alex. Después del divorcio, me contrató como presidente de la empresa con un salario generoso. Además, después de pagar los impuestos sobre la renta, enviaba mi parte de las ganancias a una cuenta offshore para 2018, un año después de que expirara el plazo de prescripción. Para reabrir el proceso de divorcio, Alex concluyó que yo era una parte muy importante de Odysseus Enterprises y, por lo tanto, merecía una participación del 50% en la empresa. Esta, por supuesto, fue la declaración pública oficial del acuerdo que hicimos en 2013. Alex también ha sido una gran bendición para la empresa. Para 2018, gracias a nuestros esfuerzos combinados, los ingresos y ganancias de la compañía se habían más que cuadruplicado, y la compañía valía más de 200 millones de pesos. Salvar a la mayoría de los clientes existentes de Zero no fue tan difícil. No tenían mucho tiempo para encontrar nuevos proveedores, e incluso aquellos que ya se habían ido no habían tenido tiempo de establecer relaciones significativas con ellos. Se dieron cuenta de que lo sucedido era una anomalía y que ahora que todo se aclaraba, las cosas volverían a la normalidad. Todos los pagos a los empleados y nuestros proveedores se realizaron, primero desde las cuentas 00 descongeladas y luego desde los fondos que John Dalton había proporcionado. Durante un tiempo, los proveedores requerían efectivo antes de enviar los productos, pero después de un año, pudimos volver a comprar a crédito. Siempre he creído que tengo una cantidad inusualmente alta de energía y que puedo funcionar completamente con solo 4 horas de sueño. En el caso de Alex, no estoy segura de que haya dormido nunca. Logramos comprar a John Dalton. Había estado recibiendo su parte de las ganancias durante los últimos años y, como compra, acordó el 120% de los fondos originales que invirtió en la nueva empresa. John estaba contento con las ganancias que obtuvo, pero lo hizo principalmente para ayudarnos a los dos. Así que ahora Alex y yo poseíamos cada uno el 50% de Odiseo. Conocí y me casé con una mujer que también tenía 2 hijos. Todos los niños se llevaban bien entre ellos. Ella amaba a mis hijos y yo amaba a los suyos. Ella y Andrea incluso se hicieron amigas. Me tomé en serio las afirmaciones de Andreas, así que hice un esfuerzo mucho mayor para centrarme en este matrimonio como una entidad separada de los hijos, a pesar de que ahora teníamos 4 hijos en lugar de 2. Pero Beth, mi nueva esposa, también era diferente de Andrea. Parecía necesitar menos de mí que Andrea. Quizás fue porque todos eran mayores, incluida Andrea, y necesitan cambios con el tiempo. Beth tenía casi 40 años cuando la conocí y Andrea solo tenía 18 en ese momento.
Andrea se convirtió en enfermera hace unos años y ahora es una madre trabajadora. Comenzó una relación con una compañera enfermera y el año pasado se casaron. Unas 6 semanas antes de que Andrea se casara con John, pasé a recoger a mis hijos el viernes por la noche. John estaba esperando en el porche de mi vieja casa y se acercó a mi auto. Cuando estaba saliendo de eso, me preguntó si él y yo podíamos tomar una copa, hablar y conocernos mejor. Debo haberlo mirado de manera extraña porque agregó, si fuera al revés, me gustaría conocer a la persona que vivirá con mis hijos. Miré hacia arriba y vi a Andrea parada en el porche con los brazos cruzados. Ella sonrió y, obviamente dándose cuenta de lo que John me estaba hablando, asintió conmigo. Asentí con la cabeza, me volví hacia John y acepté ir con él. Nos dirigimos a un bar y parrilla local, tomamos puestos en una mesa trasera, pedimos un par de tragos y un aperitivo. Daniel, quiero que sepas algunas cosas, y puedes preguntarme lo que quieras. Lo primero que quiero decir es que nunca intentaré interponerme entre tú y los niños. Todo lo contrario. Apoyaré tu relación de cualquier manera que pueda. Por cierto, Andrea no va a aguantar menos. Ella me lo dejó claro tan pronto como comenzamos una relación seria. Lo único que pido es que me preocupen tus hijos, y no quiero ser solo una compañera de cuarto para ellos. No quiero ser solo alguien a quien toleran y que casualmente vive con su mamá. No estoy pidiendo ser un segundo padre para ellos, pero tal vez un tío genial o algo así. Creo que si me conoces mejor, te darás cuenta que no soy tan mal tipo. Y para aclarar tu mente, no tengo antecedentes penales. Puedes echarme un vistazo. No hay nada ahí. Me reí. John, ya he hecho mucho más que revisar tus antecedentes penales. Tan pronto como descubrí que Andrea y tú habías comenzado una relación seria, te hice una verificación completa de antecedentes. No te preocupes, pasaste el cheque. No. John y yo pasamos un par de horas conociéndonos, y me di cuenta de que me gustaba y me alegré de que Andrea terminara con él. Más que eso, confiaba en él con mis hijos. Andrea no había salido con nadie entre Bastard y John, aparentemente John estaba mostrando mucho interés en Andrea en el trabajo, y ella seguía rechazando sus avances. Una noche, un par de años antes, John y yo nos conocimos para conocernos. Andrea vino a mi casa. Hubo incesantes golpes en la puerta hasta que finalmente la abrí. Cuando lo abrí, vi a Andrea sollozando, incoherente, que entró e inmediatamente me abrazó y se aferró a mi pecho mientras continuaba llorando incontrolablemente. Estaba empezando a preocuparme de que algo les hubiera pasado a los niños. Pero entonces Andrea finalmente hizo una breve pregunta entre sollozos: Daniel, ¿tenemos la oportunidad de estar juntos de nuevo? Eso me tomó por sorpresa. Durante todo este tiempo, Andrea había sido amable conmigo cada vez que la veía, cuando recogía o dejaba a los niños, pero ni una sola vez me había hecho saber que estaba interesada en que volviéramos a estar juntos. Mi reacción inmediata fue decir, lo siento, pero no. Andrea aún continuaba abrazándome, apoyando la cabeza contra mi pecho. Sentí que asentía y ella comenzó a tratar de recomponerse. Ella se quedó en mis brazos por unos minutos más, llorando en silencio, y finalmente se apartó un poco y me sonrió. Con tristeza en los ojos y una sonrisa forzada en los labios, me dijo que tenía que irse y se fue rápidamente. No pensé en esa noche durante meses, pero cuando lo hice, me pareció que le había dicho que no tan rápido. Principalmente porque no tuve la oportunidad de decirle que no de la manera en que ella me había dicho que no. Supongo que mi lado mezquino volvió a despertarse en mí, y mi reacción inmediata fue rechazarla tan pronto como se presentó la oportunidad. Honestamente, no sé si mi respuesta hubiera sido diferente, pero sí sé que debería haberlo pensado más que en una reacción instintiva rápida antes de tomar una decisión tan importante. Ella fue el amor de mi vida en un momento y sigue siendo la madre de mis hijos. Esta era una oportunidad para reunir a nuestra familia nuevamente, y la ignoré, sin darle la importancia que merecía.
Para cuando tuve estos pensamientos, ya estaba saliendo seriamente con Beth, mi esposa actual, y Andrea estaba saliendo con John. Aparentemente, ella se estaba absteniendo de salir con él o con cualquier otra persona, con la esperanza de que con el tiempo la perdonara y tuviéramos la oportunidad de estar juntos de nuevo. Unos días después de mi rechazo, ella aceptó la propuesta de citas de John. Y ahora, poco más de 2 años después, se iban a casar en unas semanas. Cuando Andrea me escuchó estacionar mi auto en la entrada de su casa. Después de que John y yo regresáramos del bar, Andrea salió de la casa y se acercó a nosotros. Ella deslizó su brazo derecho a través de mi izquierda y le dijo a John: «Nena, voy a dar un paseo rápido con Daniel por la cuadra, ¿de acuerdo?». Él sonrió y asintió. Después de eso, Andrea y yo salimos a caminar y hablar. «Vamos, Daniel, ¿qué opinas? ¿Tú y John están bien?». Sí, Andrea estaba bien. Parece un buen tipo. Pero le dije por si me equivocaba, que si alguna vez te lastimaba a ti o a los niños, habría consecuencias. Andrea se rió entre dientes y me miró con una ceja levantada. ¿Sobre los niños? No lo dudo. Yo tampoco, ¿verdad? Sí, tú también, Andrea. Caminamos unos pasos más en silencio y luego Andrea se volvió hacia mí de nuevo, con una sonrisa en su rostro. «Escuché que recuperaste tu compañía», dijo Andrea. «¿Lo recuperaste con citas aéreas?». «Sí, lo recuperé». «Bueno, la mitad, pero sí, lo recuperé». Ahora era mi turno de hacer las citas aéreas. Andrea lloró. «No tienes idea de lo feliz que estoy, Daniel». La rodeé con mis brazos, acercándola a mí. Suspiró suavemente y se relajó completamente en mis brazos. «Puedo decirte eso ahora mismo. Mi regalo de bodas para ti y John es una casa. Ya lo pagué en su totalidad y te estoy pasando mi parte. Creo que John y tú pueden manejarlo. Pero por si acaso, quería transferir todo a su nombre antes de que se casen». Si Andrea ya había llorado con la noticia de mi empresa, esta noticia la hizo estallar en llanto. Andrea estaba mucho más emocionada después del divorcio que Andrea antes del divorcio. Me tomó unos minutos sostenerla en mis brazos y callarla en silencio, tratando de calmarla antes de que comenzara a recomponerse. «Sabía que amabas la casa, Andrea, pero no creía que te gustara tanto», le dije en broma, tratando de hacerla sonreír y alegrar el momento. Ella se apartó de mí, pero aún permaneció en mis brazos. Ella me miró y frunció el ceño con incredulidad. «¿Crees que reaccioné así por la casa? ¿Crees que me importa que después de que los niños se vayan, John y yo tengamos que vender la casa y dividir las ganancias contigo? O incluso si tomas todas las ganancias y John y yo nos mudamos a un apartamento. Estoy pagando porque significa para mí que finalmente me has perdonado. Daniele». Ella me miró con esperanza y preguntó: «¿Es cierto, Daniel? ¿De verdad me perdonas?». Honestamente, ni siquiera sé si pensé en perdonarte o no perdonarte. Andrea. Sabía que no quería destruirte ni nada. Eres la madre de mis hijos. Al menos no te quería en una mala posición porque les haría daño. Además, sabes que no soy del tipo que se revuelca en ira o sentimientos negativos. Invertir en sentimientos negativos no es muy rentable y ya sabes cuánto odio las malas inversiones, Andrea», dije la última con una sonrisa en la cara, tratando de aligerar el ánimo. «Pero sí, te perdono, Andrea. Sé que…». Nunca dije esas palabras, pero pensé que era obvio por la forma en que actué contigo en los últimos años que no tenía malos sentimientos. Pensé que estabas comportándote lo mejor posible para que pudiéramos llevarnos bien por el bien de los niños. Daniel. Y sé que no eres del tipo que se aferra a los sentimientos negativos, Daniel, pero hay una gran diferencia entre aferrarte a los malos sentimientos y perdonarme a mí. Andrea respiró hondo y agregó: «Dios, siento que peso 100 libras menos. Andrea, después del divorcio, sentí que deberías haber recibido más de lo que recibiste.
Incluso si lo que sucedió no hubiera sucedido y nos divorciáramos por una razón diferente, no sentí que una división del 50% de Davolo hubiera sido justa para mí. Si yo tuviera un trabajo decente y tú te quedaras en casa y cuidaras de los niños, sentiría que mi esposa merece la mitad de los activos en un divorcio. Puedes pensar que soy un imbécil, pero no creo que, independientemente del motivo de nuestro divorcio, merezcas la mitad de la O, pero mereces un porcentaje minoritario decente. Tomé la cantidad que pensé que debería ser y luego resté un buen descuento por el hecho de que las cosas han terminado entre nosotros en este momento. La casa debería valer al menos 4 millones de dólares. Creo que es una cantidad bastante justa. Ella sonrió, asintió y dijo, eso es más que justo, Daniel. Gracias. Sonreí ante las palabras buen descuento. Ya no tenía ira por la forma en que habían terminado las cosas entre Andrea y yo. Y quería que ella supiera que con John y ella siendo dueños de la casa y la generosa pensión alimenticia que le estaba pagando, que era varias veces el monto de nuestro acuerdo de divorcio, deberían poder ahorrar lo suficiente para la jubilación. Si bien sentí que era justo descontar una cierta cantidad para que Andrea terminara nuestra relación, tenía otra Andrea menos egoísta y significativa que había encontrado su vocación en la enfermería. Le apasionaba lo que hacía, y eso le dio una. No quería que ella ni siquiera fuera tentada a volver a la ociosidad otra vez. La atraje hacia mí de nuevo y la abracé fuertemente, y esta vez comenzó a llorar silenciosamente en mi pecho. Cuando volvimos a la casa, puse mis brazos alrededor de la cintura de Andrea, acercándola a mí. John la miró y estaba claro que ella estaba llorando. Me miró con una ceja levantada, y le dije que estaba bien. Andrea se dio cuenta de esto y sonrió a John. Ella se acercó a él y le dio un abrazo y le dijo que le contaría todo más tarde. Pensé que lo que John había hecho al pedir hablar conmigo era una gran idea, así que decidí hacer lo mismo con el exmarido de mi nueva esposa. Resultó ser más reacio que yo con John. Tomó algunos intentos más, y aunque no nos hicimos amigos como John y yo, al menos estábamos en el rango de ser corteses amigables, y eso era todo lo que me importaba, que todos los adultos se llevaran bien por el bien de los niños. Andrea y yo nos estábamos llevando bien de nuevo, aunque ahora por separado tratábamos de proteger lo mejor posible a los niños de los efectos negativos del divorcio. Para ser honesto conmigo mismo, creo que Andrea ahora es más feliz que cuando estaba conmigo. Quizás, feliz, no sea exactamente la palabra correcta. La cuestión es que está más contenta. Encontrar una carrera que le sea significativa ha contribuido mucho a eso, y John la adoraba. Él iba a trabajar, se esforzaba al máximo, y luego se dedicaba completamente a ella. Ella parecía sentirse más cómoda y menos ansiosa en estos días. Quizás todo se debía a la madurez y la edad. Todos nos volvemos más y más cómodos a medida que envejecemos. Yo también aprendí de mis errores con Andrea y me aseguré de que la segunda vez, mi esposa y yo tuviéramos muchas noches de citas y tiempo a solas el uno con el otro. Andrea y yo nos casamos jóvenes y luego nos vimos consumidos por la vida y yo por mi empresa. Supongo que estaba en modo supervivencia desde la infancia y mantuve un enfoque láser en mí. Negocio y carrera. Ambos aprendimos lecciones valiosas y espero que no cometamos los mismos errores nuevamente. Y con suerte ahora somos lo suficientemente sabios como para reconocer otros errores más rápido y aprender a comunicarnos mejor con nuestras parejas. Cuando estaba casado con Andrea, daba por sentado que siempre estaríamos juntos, pero cada uno de nosotros tiene la oportunidad de cambiar las cosas y todo depende de lo que hagas con ello. ¿Quién sabe si sería más feliz si Andrea y yo estuviéramos juntos de nuevo? ¿O habría sido Andrea más feliz? Una vez que tomé una decisión, siempre viví con ella y nunca miré hacia atrás preguntándome qué podría haber sido. Además, estaba demasiado ocupado para preocuparme por esas cosas. Fin, gracias por ver. Espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.